invitamos a Silvina Fian. Silvina Fian nos va a hablar de calidad de semillas, como dijimos antes. Silvina es de la Bolsa de Cereales de Córdoba, es la directora del Laboratorio de Semillas y también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, el agradecimiento es mío por la oportunidad de estar presente compartiendo con todos ustedes esta jornada hoy. Y hoy quiero hablarles de algunos factores que determinan la calidad de semillas forrajeras subtropicales. ¿Desde dónde les hablo de esto? Les hablo desde el ejercicio profesional en un laboratorio de semillas que tiene más de 35 años de trabajo enfocados en lo que son pasturas subtropicales. Les hablo desde el estudio que he hecho en toda mi carrera profesional, desde muy temprana edad, primero como ayudante alumna en fisiología vegetal, después haciendo la maestría en tecnología de semillas, también colaborando con la coordinación de esta maestría, y creo que desde allí podemos hacer algunos aportes para todos. Bueno, el temario que les propongo es un poquito ponernos en contexto, porque vamos a hablar de las especies que vamos a hablar. He tomado icónicamente algunas pocas de ellas, no son todas las megatérmicas o todas las subtropicales. Vamos a hacer un repaso sin pisar lo que después nos va a contar Horacio Valdés sobre bases fisiológicas de la producción de semillas. Vamos a hacer una identificación de factores que afectan a la calidad de semillas, y ahí voy a hacer una distinción entre factores que afectan a la calidad de semillas y factores que interfieren en la medición de esa calidad de semillas, y es ahí donde quiero poner el foco. Y vamos a cerrar con una etapa de recomendaciones para asegurar la calidad en semillas forrajeras subtropicales. Los invito a todos en que al momento que voy pasando la presentación, si quieren hacer las intervenciones en ese momento, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, para ponernos en foco, Tomás nos habló recién de que existen estándares internacionales de la Federación Internacional de Semillas, pero también tenemos estándares nacionales de calidad de semillas forrajeras subtropicales. Este es el estándar vigente, que data del año 2011. Tuve la oportunidad de participar con varias empresas que están presentes hoy aquí en el recinto de la Bolsa de Cereales de Córdoba y junto con el INASE para modernizar el existente en aquel momento, y justamente llegamos a la conclusión y con debate consensuado de que los valores que veníamos usando como estándares locales estaban muy desactualizados y requerían una revisión urgente. Así que ese trabajo se llevó a cabo en los 2 años previos, y en el 2011 aparece este estándar nacional de comercialización, en donde lo primero que nos están hablando es de 3 características, solo 3 características que tienen que ver con la calidad de las semillas. No son las únicas 3, pero podríamos decir que son las más importantes. 2 de ellas se refieren a la pureza. SP es el porcentaje de semilla pura, ¿sí? Es un mínimo que se pretende obtener en cada especie, ¿sí? SE es el porcentaje de semillas extrañas, es un máximo, ¿sí? Que mejor si estamos bien por debajo, o por qué no decirlo si es nulo. Tenemos un PG, que es un porcentaje de germinación, que también actúa como un valor de mínima. Y la variedad o la especificación de esta actualización del estándar estuvo en grama Rhodes o en Cloris Guyana, con la adición de la característica de plántulas por kilo o gérmenes por kilo, como muchas veces lo conocen en la práctica. Entonces se hizo un estándar más actualizado. Acá yo he resaltado los valores de poder germinativo solamente para diferenciarnos, para ponernos en contexto. En estas especies no podemos pretender tener valores de germinación como quizás un trigo, una soja, un maíz, que estén por arriba del 80, del 90%. En estas especies vamos a considerar como buenos valores de germinación entre un 15 y un 40% según la especie, por lo menos a nivel local. No quiere decir que no se pueda obtener más. Nosotros en nuestros laboratorios hemos visto muchas veces muestras con valores de germinación muy por encima de estos, pero recordemos que esto actúa como un mínimo, como un piso en la comercialización. Bueno,
También para ponernos en contexto, ¿qué hay de actividad respecto de la inscripción de estas especies en el INASE, en el Registro Nacional de Cultivares? Bueno, estamos viendo en Cenchrus ciliaris la última actualización o la última incorporación dentro del Registro Nacional de Cultivares es del año 2017, es un Orion INTA. En cuanto a Chloris gallana, también tenemos varias incorporaciones en los últimos tiempos, del 2017, ¿sí? Y si hacemos una repasada por nuestro querido Gatton, Panicum maximus, o es con su nuevo nombre, nueva identidad, Megathyrsus maximus, estamos viendo las últimas incorporaciones en el Registro Nacional de Cultivares entre el año 2016-2017, y algo parecido nos pasa con el Coloratum, donde tenemos incorporaciones en el año 2016 y en este mijo perenne en el año 2021. ¿Por qué les traigo esto? No es que estaba aburrida y no sabía qué traerles. Lo quise poner como contexto de actualidad. Estas semillas siguen siendo importantes al punto tal que se siguen registrando nuevas variedades, nuevos híbridos, se siguen haciendo introducciones, y es por eso que me parece importante que pongamos el foco en no solo introducir nuevas especies que nos aseguren una provisión de pastos, sino apuntar a la calidad, cómo hacer para obtener calidad de semillas. Bueno, esto es muy básico, yo sé que no le estoy enseñando nada a nadie con esto, pero también forma parte del contexto. Cuando uno habla de calidad de semilla, habla de 3 atributos básicos, que son la pureza, ¿sí?, que la vamos a dividir en física y botánica. Cuando decimos pureza física, son todas esas materias extrañas, semillas de otros cultivos, que no deberían estar presentes en un lote de semillas de alta calidad. Y también hablamos de pureza botánica cuando decimos dentro de la especie no me encuentro con mezclas varietales, o en el caso de híbridos, con híbridos diferentes. Ese es uno de los principales atributos de calidad que por supuesto están contenidos dentro de cualquier estándar, tanto nacionales como internacionales. Otro atributo de calidad tiene que ver con la cuestión sanitaria, es decir, que la semilla que estamos produciendo, comercializando, esté sana, no esté transportando patógenos. Y el otro atributo de la calidad es el atributo fisiológico, que básicamente está caracterizado por el potencial de producir una plántula sana y vigorosa. Esto se entiende como viabilidad y vigor. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de no pisar lo que nos va a contar después Horacio, pero no puedo hablar de calidad de semillas sin recordar que las señales ambientales que determinan el crecimiento en la planta madre van a tener un impacto directo en la calidad de semilla que se produzca. Y acá recordar de que estamos trabajando con especies subtropicales que a veces no están en una condición ambiental necesariamente similar a la de su lugar de origen, entonces podemos tener diferencias en cuanto, por ejemplo, a los niveles de radiación solar que recibe esa pastura, que va a tener una incidencia directa en la diferenciación floral y después, por supuesto, en la producción de semilla. No nos podemos olvidar del régimen de precipitaciones que necesitan y que tenemos, ¿no? Todo esto va a ir incidiendo, como las bajas temperaturas, que van a ser un factor sin duda estresante para estas pasturas subtropicales, que van a tener un impacto directo en la producción y en la calidad de las semillas que se obtengan. Bajas temperaturas, altas temperaturas, en definitiva, latitud y longitud es lo que trata de representar ese simbolito. Tener la especie que nosotros estamos tratando de multiplicar o de obtener semillas ubicada en una latitud y longitud que le ofrezca todas esas necesidades ambientales dentro de lo más cercano posible a su óptimo. También tenemos que recordarlo, seguramente no les voy a estar diciendo muchas cosas nuevas, pero estas especies adolecen de mecanismos que en realidad pertenecen a especies con poca domesticación, que aseguran un nivel de supervivencia, que aseguran justamente una disponibilidad de semillas en el banco en el suelo,
Y es lo que cuando nosotros lo vemos como tecnólogos de semillas o como multiplicadores, se nos vuelve a veces un poquito en contra, ¿sí? Nos aparecen los problemas de dormición, ¿sí? Nos aparecen los problemas de diferente nivel de llenado en las semillas, nos aparecen los problemas de distinta edad fisiológica de las semillas obtenidas dentro de un mismo lote. Todo esto es por las características que aún subsisten en estas especies que tienen poca domesticación en comparación con los cereales o las oleaginosas más tradicionales. Esto sin duda también nos va a influir después en la calidad obtenida y por supuesto en la identificación de esa calidad. Ya vamos a ver cómo. Otros factores ambientales que se combinan, bueno, tienen que ver con todos los factores de manejo. Acá sí lo paso rapidito, solamente les tiro los títulos, seguramente lo van a ver en la siguiente presentación. Pero todo lo que tenga que ver con manejo agronómico va a tener una incidencia directa en la calidad de semillas. Va a ser en relación a la fertilización, a la oportunidad de riego, al control de plagas y enfermedades, al manejo de los cortes, ¿sí? Cortes de pasturas, o al doble propósito, bajo mi criterio, mal utilizado en cuanto uno pretende obtener semilla de calidad. El doble propósito es, bueno, si el año viene muy bueno y hay mucho volumen, reduzco, le meto la vaca y después en el próximo rebrote la dejo que semille. Bueno, eso está comprobando con múltiples artículos científicos de investigación que no nos ayuda a obtener semilla de buena calidad, ¿no? Y otra práctica agronómica que tiene que ver con el manejo de fechas. Fechas de siembra, fechas de fertilización, fechas de cosecha, etcétera, ¿no? La determinación del método y momento de cosecha es clave para la obtención de semilla, no solo de buena cantidad, sino de alta calidad. Yo buscaba cómo graficar esto, ¿no? Es un arte, realmente es un arte, y acá, se me pasó la transparencia, y acá lo quise reflejar, somos como marionetas, el productor de semilla es como el artista que mueve los hilos para hacer coincidir el momento óptimo de máxima madurez, de máxima cantidad, de mínimo desprendimiento. Son todos problemas que ya seguramente nos van a contar en la siguiente disertación, pero que yo no quería dejar de señalar. El tipo de cosecha que hago, ¿sí? El tipo de almacenamiento que hago, cuánto tiempo la sequé, cómo la sequé. Todos esos factores van a condicionar la calidad después del producto. Y por si fuera poco, como dirían los vendedores en los colectivos, tenemos este gran problema de la alta variabilidad que naturalmente tienen estas especies, que, insisto, para nosotros es un problema, pero para las especies constituyen una estrategia de supervivencia. Acá les traje un ejemplo de un único lote que tuvimos la oportunidad de analizar hace unos cuantos años en una variable que es el porcentaje de semillas llenas de ese lote. Fíjense, es un mismo lote analizado 28 veces, ¿sí? Y en este eje tenemos el porcentaje de semillas llenas que encontrábamos. ¿Que cómo los hacíamos? Muy pacientemente, parte de mi trabajo de tesis fue sentarme, lupita, semillita por semillita, en 8 repeticiones de 50 semillas en cada una de estas muestras, ir identificando si tenía o no cariopsis desarrollado en su interior. Si no lo tenía, era una semilla vacía; si lo tenía, era una semilla llena. Y si lo tenía, ¿cómo? Si lo tenía, ¿cómo? Ese es el otro gran factor que mete muchísima variabilidad y confusión a la hora de determinar la calidad en estas especies. Porque la norma internacional de análisis de semillas dice que, por ejemplo, en Gatton, se considera semilla pura a la inflorescencia, contenga o no cariopsis en su interior. Y después hay muchas otras investigaciones que nos hablan de que los cariopsis pueden tener distinto grado de maduración y que podemos tener cariopsis completamente formados o a la mitad. Bueno, en este caso consideramos cariopsis completamente formado para hacer esta caracterización. Y fíjense lo que nos está mostrando esta curva. Un promedio de 50% de semillas llenas en ese lote, analizado en 28 submuestras, o 28 veces, por decirlo de otra manera. Pero tenemos un porcentaje máximo de semillas llenas de 88% y un mínimo
de 20%. Díganme si esto no es variabilidad, ¿qué es? Y es el mismo lote analizado por la misma persona con las mismas condiciones. La variabilidad es una característica inherente a estas especies. ¿Qué otras cosas afectan a la calidad de estas semillas? Y me voy a parar ya ahora después de la cosecha. Lo que pase antes de la cosecha nos lo va a contar Horacio dentro de un rato. Bueno, después de la cosecha, ¿qué otras cosas pueden afectar a la calidad? Las tecnologías incorporadas. Yo acá quiero ser muy clara, muy enfática, que no estoy para nada en contra de la incorporación de tecnologías ni del recubrimiento de semillas. Pero sí también quiero ser honesta con todos ustedes de decirles que en los más de 20 años de experiencia que tengo como analista en el laboratorio de semillas, me ha tocado ver de todo, hasta cosas que no son semillas, que están recubiertas y que vienen dentro de la bolsa. Entonces, bueno, pensando de la mejor manera posible que todo lo que está recubierto es una semilla, ¿por qué digo que puede afectar a la calidad? Porque estamos recubriendo la semilla, fíjense, me adelanté, fíjense, estamos recubriendo la semilla con un montón de capas que en el mejor de los casos es solamente materia inerte, es decir, una última capa de un colorante y algún material inerte de recubrimiento que normalmente puede ser carbonato de calcio. Pero bueno, ese recubrimiento tiene que adherirse con algo a la semilla, con algún polímero. Yo hice mi tesis de posgrado en Panicum maximum revestido, incrustado. Créanme que cuando tratábamos de encontrar las características químicas del polímero de recubrimiento era el secreto de estado más grande como ¿qué va a hacer Putin en los próximos días? Bueno, a ese nivel de secreto de estado nos encontrábamos cuando tratábamos de investigar cuáles eran las propiedades químicas de ese polímero. ¿Por qué? ¿Por qué lo queríamos investigar? Porque tenemos que saber si eso que le estamos metiendo a la semilla va a producir o no una interferencia en el natural intercambio gaseoso que tiene que haber entre la semilla y su medio. Tenemos que saber si se va a descomponer a lo largo del tiempo ese polímero o no. Tenemos que saber si va a producir algún otro efecto tóxico al embrión que estamos recubriendo. Bueno, todas esas son muchas incógnitas que aún persisten en el mundo de la tecnología del recubrimiento, y si bien es una tecnología excelente, hay que tener esas precauciones porque se nos pueden volver en contra. Fíjense, la cantidad de material de recubrimiento cuando llega una muestra a cualquier laboratorio, no el de la empresa que produce la semilla, sino a cualquier laboratorio externo, la cantidad de material de recubrimiento es desconocida. Y ese material de recubrimiento dijimos que puede variar el polímero, la granulometría, puede variar la técnica con la que se lo aplicó. Entonces, vamos a tener, por decirlo de alguna manera, una bolsa llena de semillas que se va a comportar como una bolsa llena de gatos, ¿no? No vamos a saber qué interacciones van a estar ocurriendo ahí adentro. Es frecuente encontrar incrementos de peso en el material revestido o recubierto que van del 100 hasta el 200%. Y normalmente eso tampoco nos viene declarado cuando recibimos una muestra en un laboratorio de servicio, en un laboratorio de análisis. Bueno, y entonces aquí es donde se nos presenta la complicación de cómo hacer una recomendación de siembra con estos materiales revestidos, que si bien es mucho más fácil la implantación por la distribución que van teniendo en las sembradoras, vamos a tener la complicación de ¿cuántos kilos? Y bueno, si tenía un 100% de incremento de peso, será una prescripción, pero si tenía 200% será otra. Bueno, ahí también hay muchas incertidumbres a la hora de brindar una respuesta al productor que decide hacer su análisis por fuera de quien le está vendiendo la semilla y empieza a ver esos signos de pregunta de, bueno, ¿cuál es la cantidad que tenemos que aplicar? Para eso, una salida que nosotros aplicamos en nuestro laboratorio es correr el doble análisis, es decir, hacer el análisis de repeticiones en peso, porque en definitiva son la cantidad de kilos por hectárea, que me van a estar dando una cantidad de plántulas germinadas por kilo, pero también correr de manera paralela el porcentaje de germinación en la metodología tradicional, que son las 4 repeticiones por 100 semillas. De esa forma uno tiene como una doble idea de la calidad, ¿sí? Sabe cuántos kilos tiene que echar porque
tiene el valor de plántulas germinadas por kilo, pero también sabe cuál es el verdadero potencial de ese lote, ¿sí? No si tengo que echar 8 kilos porque tuve 200% de recubrimiento, o si tuve que echar 8 kilos porque tuve 100% de recubrimiento, pero 2% de PG, ¿sí? Son cosas que a veces son difíciles de explicar, no solo al productor, sino a nuestros propios colegas, y nosotros con Julieta, que hoy me acompaña aquí en esta jornada, tratamos de hacer mucha docencia a la hora de analizar las muestras en nuestro laboratorio. Bueno, otro factor que afecta la calidad de las semillas es lo que le ocurre después de la cosecha, las condiciones de almacenamiento post cosecha. Desde el mismo momento en que la semilla pasa la madurez fisiológica, cuando aún está en la planta madre, desde ese mismo momento empiezan a producirse procesos de deterioro, ¿sí?, que están condicionados por las condiciones ambientales que están circundando a esas semillas. Entonces tenemos un envejecimiento en planta madre o de precosecha, y después tenemos un envejecimiento de post cosecha. Aquí las condiciones de temperatura y humedad, esta es una gráfica que les traje solamente para que ustedes puedan visualizar la variabilidad que podemos tener en un lote de semillas que se almacena en un galpón de una temporada para la otra. Fíjense esa variabilidad de temperaturas, que son las líneas rojas, y las variabilidades de humedad en distintas épocas del año, nos van a producir justamente diferentes condiciones de germinación, como lo que estamos viendo en esta gráfica. ¿Y por qué? Porque está estudiado fisiológicamente que los 3 factores que condicionan la integridad de las membranas biológicas, en definitiva la viabilidad, por bajarlo a un nivel mucho más sencillo de interpretar, son la temperatura, la humedad y el oxígeno. La manera en la que se combinan esos 3 factores ambientales inciden de manera directa en el deterioro de la semilla. Primero el deterioro de las membranas celulares, después de una célula a otra, hasta llegar a las membranas que protegen las distintas estructuras y al propio embrión. Entonces, en este sentido, el incrustado puede constituirse en una barrera para el intercambio de gases, ¿sí?, entre la semilla y su medio, pero también es importante reconocer que en las semillas sin recubrimiento también puede darse un incremento de germinación al principio del tiempo de almacenamiento, que está explicado por esa especie de ruptura de dormición que naturalmente tienen estas especies, pero que después, con el tiempo, irá cayendo indefectiblemente. Yo había puesto la palabra acá. Con el paso del tiempo, indefectiblemente, la semilla envejece y pierde calidad. ¿Saben qué? La saqué al indefectiblemente, porque mirando la gráfica dije, no es tan indefectible. No es tan indefectible porque en la mayoría de los casos acá son semillas de Gatton incrustadas y almacenadas en distintas condiciones. Los redonditos son semillas sin incrustar, testigo, y los cuadraditos son semillas incrustadas, almacenadas en galpón cuando está lleno o almacenadas en heladera cuando está vacío. Bueno, ¿qué vemos? Que en términos generales, hay una disminución, ¿sí?, del poder germinativo conforme avanza el tiempo de almacenamiento. Perfecto, lógico, claro. La semilla se va envejeciendo, ¿cómo no va a pasar? Y ahí yo puse indefectiblemente. Pero cuando miré de vuelta la gráfica dije, pero acá no fue tan indefectible. No fue tan indefectible. Indudablemente, cuando la semilla no está incrustada y está almacenada en condiciones que minimizan el deterioro de las semillas por bajas temperaturas, esa caída en el poder germinativo se ve mucho más ralentizada. Lo que pasa es que, bueno, después tenemos que entrar a la ecuación práctica y económica. ¿Conviene almacenar una semilla en la heladera? Bueno, fisiológicamente yo les cuento que cuanto en temperaturas más frescas la mantenemos conservada por más de 400 días, más lenta es la caída de la calidad. Por eso saqué la palabra indefectiblemente, porque además tenemos un comportamiento muy variable que tiene que ver con esa característica que habíamos visto anteriormente de estas especies. Pero bueno, sí, es un hecho.
La semilla, igual que yo, igual que cualquiera de todos ustedes, va a envejecer y con el envejecimiento va a perder viabilidad y va a perder vigor. Ahora, estas especies tienen una dormición que lógicamente, como lo dice la bibliografía, alrededor de los 120 días, 180, depende de la variedad del cultivar y la especie, esa dormición se rompe naturalmente con tiempo de almacenamiento. En los procesos de incrustado normalmente participa una etapa de secado con temperaturas de alrededor de 40 grados. Ese secado a temperaturas de 40 grados hace el mismo efecto de ruptura de dormición que el almacenamiento. ¿Cómo haces para considerar la calidad de la semilla en un lote recién cosechado que tiene dormición? Entonces puedes tener viabilidad pero no PG. Y lo que contestaba eso es que no nos queda otra alternativa más que medir lo que es la viabilidad inicial. Y después saber que con el tiempo de almacenamiento esa viabilidad nos va a ir reflejando ese poder germinativo. Por supuesto, siempre es recomendable hacer el doble análisis, el de viabilidad y el de poder germinativo. Tanto porque sabemos que tiene dormición como para ir monitoreando en qué momento se va rompiendo, cuánto tiempo tarda en romperse esa dormición. Yo les dije que hay mucha bibliografía que nos habla de 120, 150, 160 días, pero esos 120, 150, 160 días están fuertemente influenciadas por las condiciones de producción del ciclo de esas semillas, lo que vimos anteriormente. La insolación, las precipitaciones, las altas y bajas temperaturas. Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto eran factores que influyen en la calidad de semillas. Fíjense que yo ahora cambio el foco y les pongo factores que condicionan la medición de la calidad de las semillas. Nos vamos a meter un poquito en lo que pasa dentro de los laboratorios cuando queremos medir la calidad de las semillas y lo que nos estamos encontrando. Lo primero que también quiero charlar con todos ustedes es esto, ¿no? Después de la cosecha, conformamos un lote, respetamos cantidades máximas. Lote, lo ven que está en rojo, ¿no? Es una cantidad de semillas que tiene características uniformes, en la que todos los integrantes de ese lote tienen posibilidades similares de manifestar las mismas características. Si yo les pregunto, ¿es un lote de semilla todo aquello que coseché de una parcela que tenía 25 hectáreas? ¿Lo puedo conformar como un lote a eso? Si no internalizamos el concepto de lote de esta manera, todo lo que hayamos hecho antes y todo lo que hagamos después para medir la calidad va a ser incorrecto, ¿sí? Entonces tenemos que partir de una conformación de un buen lote y por supuesto después de un buen muestreo de un lote. Y para eso tenemos distintas orientaciones. Primero, los tamaños máximos, la cantidad de muestras primarias que tenemos que sacar según el peso del lote para poder tener una muestra representativa. Y después tenemos la cantidad máxima de kilos de cada especie con la cual yo puedo representar un lote, ¿sí? Por ejemplo, en CENCRUZ, la norma internacional de semillas me habla de que un lote no puede tener más de 10.000 kilos de semillas, ¿sí? Y la verdad que para mí, yo sé que todos los que están del lado de la producción me van a mirar feo, pero 10.000 kilos de un lote de semillas de pasturas es una barbaridad para después tratar de caracterizar con un análisis de 60 gramos, de 6 gramos en pureza y de 400 semillas en germinación. 400 semillas en germinación están caracterizando a 10.000 kilos. Fíjense entonces si eso solo no hace súper importante los criterios que uno tenga para armar el lote y para justamente tomar las muestras primarias para conformar ese lote. Bueno, estas son orientaciones que existen. Si ustedes no las conocen, cualquier laboratorio donde lleven a analizar las muestras se los tienen que poder brindar. Pídanlos. Es fundamental armar un lote representativo. Todo lo que hagamos antes o después es inútil si no contamos con un lote representativo. Bueno, otros factores que condicionan la medición de la calidad. Yo ya no digo la calidad de las semillas, ahora estoy parada en la medición de esa calidad.
Otros factores que condicionan justamente son la cantidad de conocimientos que hay que tener, ¿sí? Hace falta un dominio técnico, pero teórico, pero mucho más práctico. Créanme que no es fácil estar sentado frente a una lupa, mirando cariopsis por cariópside, si está teñido, si no está teñido, a dónde está teñido y a dónde no está teñido. No es fácil hacerlo. No es rápido hacerlo, también es un mensaje que quiero dejar muy claro. No es rápido. El laboratorio que se los hace rápido, duden si se los está haciendo bien, porque realmente son determinaciones muy minuciosas, que requieren un entrenamiento muy específico para cada una de las especies. Bueno, condicionan la medición de la calidad, la avidez para interpretar qué es una semilla pura en cada especie. Acá yo tengo 2 ejemplos nomás. Uno es un Gatton, de este lado es Gatton, sin peletear, peleteado. Prácticamente no tiene diferencia de tamaño. Ahí el escalímetro dice que tienen 2 milímetros de longitud máxima esas semillas, sea que estén incrustadas o no. Entonces, saber trabajar con especies, con semillitas muy pequeñas, es toda una habilidad que no se desarrolla en 2 meses. Saber identificar si dentro de un fruto semilla tengo que analizar por cariópside suelto el fruto completo, cómo contar si esto es semilla pura o no, bueno, la determinación de pureza y otras semillas en número. La identificación de malezas, una cosa que nos pasa mucho en nuestro laboratorio cuando recibimos mercadería que viene de otros países es encontrarnos con, malezas que no sabíamos que podíamos encontrar. Entonces nos genera interconsultas con INASE, con la facultad, porque claro, aparecen especies que no son típicas de nuestras tierras. En cuanto a los ensayos de germinación, condiciona la calidad un montón de cosas. Acá hay un universo de cosas que pueden condicionar la medición de la calidad de las semillas. Y entre esas cosas tenemos qué medio de crecimiento se utilice. La norma prescribe los medios. En cualquiera de los medios que prescriba la norma hay que atender cómo es su composición, qué capacidad de retener el agua tiene, qué conductividad, pH, limpieza y ausencia de toxicidad. Todo esto tiene que estar monitoreado de manera permanente. Muy probablemente no sea el mismo el medio de crecimiento que se usa en un laboratorio y en otro y en otro y en otro. Entonces, si bien hay que tener monitoreadas estas condiciones mínimas, puede haber variabilidades que después terminan impactando en los resultados. Los métodos de germinación, si lo hacemos en porcentaje, si lo hacemos en repeticiones en peso, qué variantes tenemos que utilizar cuando analizamos semillas recubiertas. Cuando hacemos los ensayos, en todos los casos, un control de tolerancias, porque ustedes como usuarios de un laboratorio reciben un resultado, 20% de pG, 95% de pureza. Ahora, ese 20% de pG viene de haber sido hecho en 4 repeticiones de 100 semillas, y yo puedo informar 20% de pG si y solo si entre los valores de las repeticiones tengo tolerancias adecuadas, que también están normadas por la Regla Internacional de Semillas. Entonces, son todos factores que condicionan la medición de la calidad. Cuando hablamos del tetrazolio, fíjense, acá tenemos un Gatton teñido, un embrión completamente lleno, divino. Acá un embrión completamente lleno, divino, pero totalmente no viable, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer los intermedios. La foto no me ayuda mucho con la luz aquí, pero el cariópside se completó solamente hasta ahí. Acá más chiquito. Entonces tenemos esa bolsa de gatos de cariópsides de distintos estados de madurez. Entonces hace falta mucho entrenamiento para interpretar cuál es el mejor corte que tengo que hacer en cada especie, para interpretar cuáles son las zonas de tinción que me van a determinar viabilidad o no viabilidad, y todo esto es entrenamiento. En cuanto a los factores que condicionan, entonces también tenemos todo lo que tiene que ver con control de equipos, ¿sí? Calibración y control de equipos.
el pH del agua con la que se hacen los análisis, con lo que se preparan las soluciones, las balanzas que se utilizan para los pesos, las estufas para humedad, la medición de la retención de agua, los controles de los medios de crecimiento, como vimos antes, el divisor de muestras, está bien, ya sé, ustedes me van a decir, bueno, pero en especies chaffy, como las forrajeras subtropicales, no se usa divisor, se hace un cuarteo manual. Bueno, sí, pero son todos controles que hay que tener, control de temperatura de los equipos, ¿sí? Que a veces se desconoce que todas estas cosas son variaciones en los resultados de un análisis que ustedes pueden estar recibiendo. Entonces, ya para ir cerrando, las recomendaciones para asegurar la alta calidad en las semillas forrajeras subtropicales. La primera que ella, procurar las mejores condiciones en el manejo en planta madre, en la cosecha y en la poscosecha. Después, conformar lotes de semillas asegurando un muestreo profesional. Analizar en laboratorios de semillas expertos en pasturas subtropicales. Expertos en pasturas subtropicales. Hay más de 150 laboratorios en nuestro país. No todos tienen el entrenamiento en subtropicales. Proveer al laboratorio información sobre la cosecha, el almacenamiento, la fecha, el lugar, las condiciones en las que se hacen, los tratamientos post cosecha si lo hubo. ¿Por qué? ¿Porque el laboratorio es chusma? No, porque el laboratorio necesita conocer esta información para poder interpretar el resultado al que está arribando y para poder hacerles una devolución, una retroalimentación a ustedes como usuarios. Si uno no conoce el historial del lote, es muy difícil interpretar si ese 20% que yo te estoy dando de PG es alto, es bajo, es excelente, es pobre, ¿sí? Y por último, repetir los ensayos de calidad periódicamente de manera de construir la curva de envejecimiento de cada lote. Les dije hace un rato, yo, ustedes, cada uno de nosotros y las semillas también envejecen día tras día que pasa. No todos lo hacemos con la misma tasa, con la misma curva, y por eso es importante repetir periódicamente los ensayos de calidad para ir monitoreando cómo se va degradando esa calidad que va a ocurrir naturalmente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Excelente la presentación.